Claudia, buenas noches, compañeros. Ya. A ver, compartan, chicas, ¿ya? Compartan. Claudia, Estamos, gracias. Lo que pasa es que la Miss, la Miss Paredes, Silvia Paredes nos va a ayudar a compartir, por favor. ya, Somos tres integrantes del grupo. No sé Ya. si están viendo la pantalla. Sí se puede ver. correcto. Por favor, la primera, sí. Si Ya. puedes, el número uno, ya. Sí, ahí donde dice arriba, grupo número, sí, el grupo dos, sí. Gracias, profesora Silvia Paredes. Compañeras, todos están ahí, ¿no? ¿Me escuchan? Está Sí, Cenit, compañera. Verónica, ya está, Verónica Celado. Miss Claudia, empezamos, usted dirá. Sí, adelante, por favor, adelante. Ya, Miss Claudia, muchas gracias. Buenas noches con todos, grupo. El grupo es el grupo número 2. El tema es autonomía en la comunicación, ¿ya? El tema es autonomía en la comunicación del curso habilidades comunicativas, ¿ya? Curso de auxiliares. Por favor, profesor Silvia, gracias. Somos tres integrantes y los temas son. Se ve el PPT, ¿no? Sí, ¿no? Ya, el tema es autonomía en la comunicación, donde vamos a abordar los temas de cómo expresar ideas y opiniones de forma clara sin depender de la guía del tutor, estrategias para resolver dudas usando recursos escritos o digitales. Luego, mi otra compañera va a hablar sobre la escucha activa, que son las técnicas para mejorar la comprensión auditiva sin la presencia de un facilitador o de un tutor, ¿no? Luego, cómo tomar notas efectivas mientras se lee o se escucha. Por favor, gracias. De ahí, mi otra compañera va a hablar sobre la comunicación escrita, Cenit, que va a hablar, ¿no? Redacción clara y coherente de mensajes, correos o trabajos y el uso correcto de la ortografía y de la gramática, ¿ya? Como ustedes ven, el 7PPT, ahí somos tres integrantes. La que habla Heredia Vega Marleni. Ahí después va a seguir Laurente Fernández Zenit. Perdón, primero va a seguir Celada Rojas Carmen Verónica y después, finalizando, es la profesora Laurente Fernández Zenit. ¿Ya? Gracias. Seguimos. Ahora sí, yo soy la docente, la auxiliar Marleni Heredia Vega, lo que voy a hablar sobre el tema de autonomía en la comunicación. Autonomía en la comunicación, luego voy a hablar sobre cómo expresar ideas y opiniones de forma clara sin depender de la guía del tutor o del facilitador. Estrategias para resolver dudas usando recursos escritos o digitales. Miss, ¿podría pasar la otra diapositiva? Siguiente, gracias. Autonomía en la comunicación. A ver, un momentito. Ya. La autonomía en la comunicación es la capacidad de una persona para expresar sus pensamientos, sus ideas de forma independiente, sin depender de otros para formular el mensaje, ¿ya? Hablando sobre las instituciones educativas, los colegios, el objetivo es fomentar que los estudiantes expresen sus ideas en el aula de forma coherente, ¿no? Por ejemplo, tienen que realizar los estudiantes de secundaria, en este caso, sus discursos, también hablar en público, para que comprendan sus derechos y deberes como ciudadanos, ¿no? Es muy importante que los estudiantes conserven esta capacidad de autonomía para que ellos puedan expresarse en un futuro, ¿no? Entonces, eso se avanza desde pequeñitos y luego siguen hasta que ellos sean adolescentes, ¿no? Que es muy importante. Y eso lo están logrando actualmente todas las instituciones educativas con los estudiantes, ¿no? Para que logren ese objetivo de que ellos puedan ser personas autónomas, ¿sí? Por favor, ¿podrías pasar a la siguiente diapositiva? Gracias. También tenemos que fomentar el pensamiento crítico de los estudiantes. Luego tienen que expresar sus opiniones de forma clara y segura. Se tiene que emplear el juego de roles, el análisis de textos y la creación de materiales visuales como infografías para fortalecer habilidades cognitivas y habilidades de la comunicación.
También hay que crear un entorno de aprendizaje donde el estudiante pueda tomar responsabilidad y motivación para que el alumno pueda expresarse. Los estudiantes deben ser gestores de su propio aprendizaje. Como ustedes verán, en todas las instituciones educativas siempre se logra y está en proceso, ¿no?, el pensamiento crítico en los estudiantes, que los estudiantes tienen que tener un pensamiento crítico, pensar, hablar lo que ellos piensan, manifestarse de esa forma, ¿no?, para que logren sus objetivos, ser autónomos más adelante, ¿no? Eso es lo que dice el desarrollo de la autonomía de las y los estudiantes en el currículo nacional, ¿no? Por favor, ¿podrías pasar a la siguiente diapositiva, compañero? Gracias. Ahora seguimos. ¿Cómo expresar ideas y opiniones de forma clara sin depender de la guía del tutor, sin depender de la guía del facilitador? Para expresar ideas y opiniones de forma clara, sin depender de la guía del tutor, del docente o facilitador, se tiene que utilizar un lenguaje sencillo y practicar siempre la escucha activa y la comunicación asertiva. Vamos a ver, lo estoy haciendo en simple, porque mi compañera también lo va a tocar ese tema, pero de todas maneras voy a ver la escucha activa, ¿no?, que es una habilidad del ser humano centrada en escuchar con atención a la persona con la que se mantiene una conversación. Hay que escuchar a la persona con quien hablamos. Eso siempre se le dice al estudiante y él también lo hace, ¿no?, que todos tenemos que utilizar la escucha activa, escuchando a la persona y no interrumpirlo, ¿no? Hablar y después, cuando ya termine de hablar, podemos hablar con esa persona, ¿no? Luego, no se trata de estar pendiente de dar una respuesta y tan solo oír lo que se dice. Esta habilidad comunicativa, o sea, la escucha activa, tiene como objetivo escuchar con atención y de forma activa a cualquier individuo o algo que se está comunicando, ¿no? Entonces es importante utilizar siempre la escucha activa. Después también la comunicación asertiva, Gracias. La comunicación asertiva es una comunicación en el cual los estudiantes o todas las personas exponemos nuestras ideas participando. También aclaramos una situación, defendemos o apoyamos las ideas o nuestras ideas y nuestros derechos, ¿no? Y en esta comunicación asertiva tiene que haber siempre respeto, claridad y honestidad. Porque por la comunicación asertiva nos permite expresar en el momento adecuado, ¿no? Por ejemplo, en una clase el alumno puede comunicarse con el docente, ¿no?, expresando sus ideas, ¿no?, su juicio crítico, pero expresando lo que él piensa, ¿no?, para poder, de una forma respetuosa, ¿no?, con un lenguaje sencillo también, que es importante, ¿no? Y bueno, también al momento de que quizás uno no entienda de una de las partes, sea el docente o el alumno, refutar, ¿no?, con mucho respeto, ¿no? No entiendo esta palabra, no entiendo lo que dice maestro o estudiante, no sé. Entonces, para que haya respeto y se cumpla la comunicación asertiva. Por favor, la siguiente diapositiva. Gracias. Luego, el otro tema son las estrategias para resolver dudas usando recursos escritos o digitales. Lo que hizo los recursos escritos lo hemos visto hace mucho tiempo atrás. Siempre hemos visto de lo que es primaria o secundaria, los módulos, ¿no?, los libros de lectura. Entonces, esos son estrategias de lectura para que el alumno se le entregue en un inicio escolar, ¿no?, tanto al docente como a los estudiantes, libros para que lo tenga en casa y lo pueda leer, ¿no? Entonces ya sea más fácil de leerlo durante la clase y también para las tareas, o a veces también los docentes aplican esas estrategias o esas lecturas en clase como un examen, ¿no? Entonces, para darnos cuenta cómo van los estudiantes y qué notas se le puede poner, ¿no?
Estas son las estrategias que también manda el ministerio, en este caso es de Corefo, de una institución educativa particular, ¿no? Pero que también lo aplican en nuestras instituciones educativas, porque también los alumnos a veces también participan, o los padres de familia, he visto que han participado dando un dinero o comprando ese libro, ¿no? Para su hijo o hija, ¿no? Entonces facilita más al docente, ¿no? Que tenga más libros y más conocimientos, en este caso los alumnos, ¿no? Esos son los recursos escritos que hasta ahora lo hay, ¿no? Y luego el otro es el recurso digital, que viene en la siguiente diapositiva, que cuando vamos al salón, ¿no? Al ámbito digital, hay un salón en todas las instituciones educativas en el cual se puede reflejar con varias computadoras y el docente puede lograr dar un mensaje, ¿no? O sea, exponer un tema determinado. Pero también ahora lo que es la parte, el ámbito digital, los alumnos, bueno, que no están llevando mucho los celulares por el medio del Ministerio de Educación, que ha dicho que no lleven, pero en casa sí lo pueden estudiar, ¿no? Pueden llevar ese tema a casa y leer, ¿no? Para que puedan ellos ver, porque ahora todo es digital, así como es las clases virtuales, ¿no? Pero en el ámbito digital también el alumno debe aprovechar herramientas como mapas conceptuales, un tema determinado, utilizar diccionarios virtuales, entonces para interactuar con quién, con tus compañeros, en este caso cuando hay a veces emergencias, hay clases virtuales, ¿no? Entonces hay foros, chats y ya también enviar videos, ¿no? Del tema determinado para que se pueda empapar más los alumnos, ¿no? Ya, ahora sí voy a dar pase a mi compañera, a la profesora Verónica, sí, a la profesora Verónica Celada, que ella va a hablar sobre la escucha activa, las técnicas para mejorar la comprensión auditiva sin la presencia de un facilitador y cómo tomar notas efectivas mientras se escucha o se lee. Gracias. Compañera, muchas gracias. Buenas noches, profesora. Compañeras, buenas noches. Como ya dijo mi compañera, esta vez me toca exponer sobre escucha activa. Seguimos. Escucha activa. La escucha activa consiste en prestar atención completa y consciente a quien se expresa. Compañerita, pues, gracias. ¿Dónde está? Ya. Entendiendo tanto el contenido de sus palabras como las emociones en el tono en que se las transmite. Siendo todo esto la toma de interés que se debe prestar a la otra persona a fin de comprender el mensaje que se nos transmite. Eso es sobre la escucha activa. Ahora, ¿cómo practicar la escucha activa? Mirar al interlocutor y evitar transacciones. No interrumpas ni pienses en lo que vas a responder mientras escuchas. Muestra el interés con gestos, frases como ya veo o comprendo. Formula lo que escuchas. Por ejemplo, entonces, lo que quieres decir. Otra, haz preguntas para confirmar tu comprensión. Observa los gestos y expresiones, ya que comunican tanto como las palabras. De todo esto, con todas estas pautas, se forma una escucha activa, eficaz en una comunicación. Seguimos con estrategias de mejorar la comprensión auditiva sin guía. Aunque no tengas un profesor o facilitador, puedes fortalecer tu comprensión auditiva aplicando ciertos métodos de forma autónoma, buscando recursos que están a nuestro alcance del día a día. Usa material auténticos. Escucha podcasts, canciones, películas, audiolibros relacionados con tus intereses o el idioma que estudias, a fin de aumentar las capacitaciones y aumentar habilidades. B. Define tu propósito de escucha, es decir, qué objetivo se quiere lograr. Antes de comenzar, piensa que buscas entender la idea general, detalles específicos o emociones. C. Aplica escuchas sucesivas. En la primera, capta el sentido global, es decir,
Trata de comprender de qué trata el tema general. 2. En la segunda, anota el vocabulario, información o clave referido a indagar aquellas palabras que no se comprendan. 3. En la tercera, comprueba tu comprensión, es decir, realizar una retroalimentación tanto del tema en general, ideas principales o vocabulario. D. Repite frases y sonidos. Pausa el audio, repite lo que escuchas para formar la memoria auditiva. E. Lee transcripciones. Apóyate en el texto escrito para relacionar sonidos con palabras. Por ejemplo, cuando se lee un pentagrama de las notas musicales y luego se efectúa en un instrumento. F. Resumen al final. Explica con tus propias palabras lo que entiendes, ya sea oralmente o por escrito, lo que ayudará a comprender lo escuchado o lo leído. ¿Cómo elaborar notas eficaces al escuchar o leer? Tomar unas buenas notas te ayuda a recordar y organizar mejor la información durante la lectura o la escucha. Tomar estas notas no es copiar todo un texto, sino puntos resaltantes que contribuyan o te faciliten la comprensión y desarrollo de un determinado tema. Métodos recomendados. Por ejemplo, tenemos el sistema de Cornell. Este sistema es estructurado para para tomar notas, apuntes que consisten en, por ejemplo, dividen una hoja en 3 partes. A la izquierda escribe la palabra clave o preguntas. A la derecha desarrolla las ideas principales y al final redacta un resumen breve del contenido. B. Mapas mentales. Representa las ideas mediante un diagrama central con ramificaciones, a lo que facilita visualizar relaciones entre conceptos. C. Listas y viñetas. Ideal para anotar datos, conceptos rápidos en orden jerárquico. Sugerencias útiles. No copies todo, enfócate en los conceptos esenciales, con lo cual te ayudará a comprender de manera eficaz en el tema estudiado. Otra puede ser, usa abreviaciones y símbolos para escribir más rápido, como por ejemplo, apoyándote en un pentagrama, o sea, en unos dibujos o jeroglíficos, conjunto de símbolos que expresan palabras o textos. Deja espacios libres para añadir detalles más tarde o complementar algunas ideas. Y por el último, al terminar, revisa y organiza tus notas para finalizar el aprendizaje. Eso es todo, Miss. Le doy pase a mi siguiente compañera. Muy buenas noches, compañeros, todos muy buenas noches. Mi nombre es Eni Laurente. Voy a exponer la comunicación escrita. La comunicación escrita y redacción clara y coherente de mensajes, correos o trabajos. Uso correcto de la ortografía y la gramática. Pasa el siguiente. La comunicación escrita interactúa estratégicamente con distintos interlocutores. Implica que las niñas y niños interactúen con los adultos y sus pares, escuchando y hablando activamente en situaciones cotidianas. Reflexiona y evalúa la forma de el contenido y el contexto del texto oral. Implica que las niñas y niños emitan opiniones de acuerdo a la información recibida del adulto o sus pares en determinados contextos. Al siguiente. La comunicación escrita es aquella que se establece a través de las palabras impresas o manuscritas, así como de cualquier otro código escrito. El emisor y el receptor deben compartir el conocimiento de ese código para que la comunicación sea efectiva
en esta clase de comunicación. El emisor escribe y el receptor lee. Al siguiente. Las estrategias. ¿Qué estrategias utiliza para fomentar la escritura en los niños? Aquí van algunos consejos. Lectura en voz alta. Dedica tiempo a la lectura en voz alta todos los días. Establece rutinas de lectura. Implementa rutinas de lectura diario en el horario escolar. Promueve la escritura creativa. Fomenta la comprensión lectora, flexibilidad y paciencia. Incorpora tecnología educativa. ¿Qué debe saber escribir un niño de 4 años? Niños de 3 a 4 años escriben algunas letras, especialmente la de sus nombres. Puede que escriban su nombre, intentan diferentes tipos de escritura, como escribir una lista o una tarjeta. Puede empezar a hacer dibujos y etiquetarlos usando letras o marcas que parecen letras. Redacción clara y coherente de mensajes, correos o trabajos. Para poder presentar un documento escrito, tenemos que presentar según el orden. No lo puedo ver. ¿Qué andas, Lian? ¿A ti te gusta avanzar, ah? Bueno, según el orden, indicando el resumen, cómo presentamos Y llevarás, profesor, indicará correcto, cómo va. Pero para cortar es materiales, llevar material, no le dice elabore. estudios y presentar correos. ¿Es temprano? y Pero celular. estoy muy tarde. Siguiente, mis. Ahora, profesor, se pasa. Sí, mamá, no, nos vas a comprar 3 raquetas, más 3 raquetas. Cómo presentar correos también de forma Luego, con escritura clara y ortográfica. el tío este tendrá su... Nombres y Bien. letras ¿Cuánto está la regla? Más. pequeñas, resumido para correo. Siguiente, mis. Aquí también se presenta un documento de currículum para poder presentar para un trabajo de manera ordenada, los nombres y también lo que estamos pidiendo. Interés, ¿no? Realmente está en lo que... a ver, sí, el currículum debe estar de forma ordenada, donde está presentando su nombre del interesado y también su número de teléfono, sus correos, todo de una manera ordenada y para que está presentando el trabajo de forma clara y escrita. Siguiente. Uso correcto de la ortografía y la gramática. ¿Qué es la ortografía y la gramática? La ortografía es una parte de la gramática que se ocupa de la forma correcta de escribir las palabras, cuyo principal uso es la comunicación, y para poder comunicarnos efectivamente es necesario que elaboremos los mensajes de forma correcta y comprensible, así como corregir los errores que nuestros alumnos cometen. ¿Cuáles son los 4 elementos de la ortografía? Los elementos básicos de la ortografía son las letras, la acentuación y la puntuación. Abre la tapa del hoyo. El dominio de la ortografía permite organizar
y expresar las ideas de manera clara y precisa, evitando malos entendidos y confusiones en la comunicación. Una buena comunicación escrita permite al destinatario recibir adecuadamente las percepciones que Lo tenemos, deseamos transmitir. le he dicho. ¿Qué es la gramática para niños? La gramática es un conjunto de reglas de lenguaje que incluye la forma en que colocamos las palabras para formar cosas como frases, cláusulas y oraciones, y también los marcadores gramaticales que permiten a las personas usar formas singulares y plurales para indicar números y tiempos verbales, para definir marcos de la escritura. Gracias, Miss, eso es todo. Muy bien. A ver, ¿quiénes han expuesto aquí? Quiero ver quiénes son las integrantes de este grupo. ¿Quiénes son las integrantes de este grupo? ¿Cuántas han Miss, expuesto? Ah, hemos A expuesto ver, 3. ya, también he escrito, las tres han, ¿no? Ya, Sí, muy bien, Celada, Laurente y Heredia. ya, muy bien, muy bien. ¿Quién es la coordinadora? ¿Quién es la coordinadora, por favor? No, Marlene Heredia. ¿Quién es la coordinadora? A ver, no les he escuchado. Sí, yo, Marlene Heredia. Hemos trabajado las tres compañeras, sí. Hemos hecho Muy trabajo. bien. Nos hemos reunido virtualmente para poder hacer el trabajo en conjunto, ¿no? Como dijimos que Ya, era para este miércoles, entonces hemos estado leyendo cada uno de nuestro tema. Sí, muy bien, importante. felicitaciones. Heredia Vega Marlene, lo has hecho bastante bien. Gracias, No, Miss. este es un tema bastante importante. Me gustaría que de repente realices las preguntas a tus compañeras. Adelante, por favor. Realízale las preguntas. Ah, con respecto a la comunidad, a las comunicación, ¿no? Voy a dejar de compartir. La pregunta sería, a ver, eh, ¿por qué o no es importante que el estudiante tenga juicio crítico? No sé, a ver, ¿qué me puedes, qué les parece? ¿Que el estudiante debe tener este juicio crítico o no es importante? A ver, ¿para quién va esa pregunta, por favor? Ah, ya voy a ver los participantes, a ver para Wilder Vaca Yatoma. A ver, Wil- Wilber, Wilder Vaca Wilder. Yatoma. A ver, por favor. Buenas noches. Muy bien. A ver, repítele la pregunta, por favor. Repítele la Ah, ya. pregunta. Buenas noches. Sí, yo lo que digo es que si es importante o no que el estudiante o la estudiante eh, tenga un juicio crítico. Si no es importante o es importante, ¿por qué? Depende, claro, ¿no? Cómo fomenta una institución educativa, cómo lo ve usted en el Sí, ámbito educativo, ¿no? sí, señorita, es importante tener el juicio crítico, o sea, estar concentrado para poder contestar, este, leer, tal vez estar, de una que otra manera presente, ¿no? En, en las preguntas o en algo que participar. Ya, muy bien. A ver, a otra persona también puedes decir, puedes pedir a otras personas también para que te puedan responder. Miss, buenas noches. Silvia Paredes contesta. Adelante, Silvia. Ante una lectura, ¿no? De un texto o algo audiovisual que sea, hay la primera, por ejemplo, es la forma literal que uno comprende y puede expresar. Después es la forma inferencial,
donde también se busca entre el texto, ¿no? Algunas informaciones inferenciales. Y después viene la parte crítica, o sea, si te gustó o no te gustó el texto o la información que recibiste y por qué, ¿no? Expresar por qué esa información te gustó o no te gustó, o qué le agregarías, qué le quitarías, en fin, demostrar pues la opinión crítica sobre esa información que ha recibido. Entonces, los alumnos tenemos que llegar, o sea, nosotros los docentes o auxiliares tenemos que hacer llegar al niño a conseguir esa parte, que el niño logre ser crítico, que tenga una opinión crítica de la información que recibe. Ese es mi aporte, Miss. Sí, mi Claudia, yo pienso que sí es importante el juicio crítico en todos los estudiantes y las estudiantes, porque en un futuro, ¿no? Ellos ya salen de la institución educativa a otro ámbito, ¿no? Que es el estudio, otros van a trabajar, otros van a estudiar y tienen que tener un juicio crítico, ¿no? Que ellos opinen si están de acuerdo o no están de acuerdo, como decir como usted dijo, no basarse mucho en una comunicación pasiva, ¿no? Sino una comunicación asertiva, ¿no? Y utilizar la escucha activa también, ¿no? Que es importante. Correcto, muy bien. A ver, ¿alguien más desea participar? ¿Alguien más desea participar? Chicos, ¿nadie más desea participar? Muy bien, otra pregunta. Adelante, Marlene Heredia. Vamos a ponerle nota a tu compañera Verónica, Ah, sí, no por Verónica. la intervención. Muy bien. Vamos, adelante. Ah, con respecto al tema de la escritura y lo que es el ámbito digital, ¿no? ¿Cuál está ahora, qué es lo que más utiliza el estudiante, ¿no? ¿La parte escrita o la parte digital? Ah, ya que qué persona por acá, ¿no? A ver, Colonia Torres, Diana Isabel. Colonia Torres, Diana Isabel. Acá dice Colonia Torres, Diana Isabel. A ver, Colonia Torres, adelante. Colonia Torres. Adelante, Colonia Torres. Ya, me parece que no está, no se le va a considerar. Ah, ya. Adelante. Entonces otro estudiante, otro participante, ¿no? Sería Mary Reategui. Mary A ver, Reategui. Mary Reategui. Mary Reategui. Sí, mis hijas. Buenas noches, mis. Repítele la pregunta, mamá. Ya, sobre las estrategias, ¿no? Para resolver dudas usando recursos escritos o digitales. El estudiante o la estudiante, ¿qué utiliza más en este momento, en la actualidad, ¿no? ¿Los recursos escritos o los recursos digitales? ¿Cuál de estos dos recursos utiliza más el estudiante y por qué, ¿no? Porque los dos son importantes, ¿no? Sí, mis. Los dos son muy importantes, ¿no? Pero creo que estamos evolucionando poco a poco. Vamos a la realidad que estamos pasando. La mayoría de docentes están usando siempre los métodos antiguos, ¿no? Bueno, para mi parecer, ¿no? Y como vamos capacitándonos poco a poco, ya vamos usando la parte digital, porque yo tengo compañeras, bueno, ya mayores, ya, que están, digamos, recién se está incorporando a la parte digital, ¿no? Y siempre han trabajado
las estrategias antiguas, ¿no? Y poco a poco ya se va actualizando con las capacitaciones que se va realizando. Y para mi maestrita, yo pienso que estamos utilizando las dos partes, pero más yo pienso la antigua y poco a poco renovando ya la actualidad. Gracias, Miss. A Pu- ver, ¿qué ¿Puedo, respuesta le La darías, parte Silvia? digital, señorita. puedo A ver, participar? adelante, Silvia Paredes, adelante. A ver, solamente para acotar un poquito sobre el tema, nosotros, o sea, vemos a los estudiantes que en la escuela, por ejemplo, ellos utilizan el cuaderno para escribir, ¿no? Escriben con lapicero, lápiz, utilizan la parte escrita, o sea, en sus cuadernos, pero también usan la parte escrita digitalmente en los celulares, ¿no? Inclusive tienen su propio código de comunicación entre sus pares, ¿no? Que yo no, en forma particular, mi opinión, no estoy de acuerdo con esa forma de comunicación, porque escriben letras, por ejemplo, no te preocupes, ¿no? Escriben NPQ, o sea, para ellos su código es no te preocupes, pero a veces, cuando mandan a la docente, también mandan ese código, ¿no? Por ejemplo, me dicen, no te preocupes, profesora, no escriben la palabra completa, sino NPQ, o sea, no te preocupes, profesora, NPQ, profesora, el profe también te dicen, ¿no? Entonces, yo creo que eso, está, como se dice, un poco malogrando la forma de escribir y de comunicarse a los estudiantes, ¿no? Es mi opinión personal, pero yo veo que se está, ya no usan palabras completas, no usan ideas completas, ¿no? Y al final a veces eso lo escriben en el cuaderno, porque cuando yo he revisado cuadernos, a veces están así pues, ideas incoherentes, incompletas, ¿no? Entonces, yo creo que deberíamos, cuando nos dan un tema, damos un tema, debemos recibir algo completo, explicarles que ellos tienen que comunicarse en forma completa y respetuosa, ¿no? Porque para mí es falta de respeto también que nos manden así frases bueno, que ellos usan en su comunicación, ¿no? A una docente ya me parece que es falta de respeto. Es mi opinión. Ahí mismo. Muy bien, a ver, Eso es verdad, mi Claudia, porque los estudiantes y las estudiantes, es cierto, cuando escriben algo, mandan con signos de interrogación, o sea, tanto digital como escrito. Es verdad, no mandan la frase correcta o la oración correcta, todo con signos o números, ¿no? Bueno, números está bien, pero por ejemplo, signo de interrogación, o a veces ni siquiera cuando empieza el signo de interrogación, solamente el signo de interrogación, el último, cuando cerramos un signo de interrogación, pero no dice nada, como decir qué. Y después, por ejemplo, cuando desea pedir algo también, le puedo pedir y dice así con un signo de interrogación y uno tiene que acercarse al estudiante. ¿Qué cosa, a qué te refieres, no? Entonces, es que creo que es porque utilizan mucha tecnología actualmente. Antes no era tanto así, era menos, ¿ah? Pero ahora que ha evolucionado la tecnología, los estudiantes también están inmersos en la tecnología, solamente piensan en el celular, en la computadora, en todo lo que es la tecnología y ya ellos leen también hasta virtual, ¿no? Porque los libros también dicen, no, mejor virtual. Y escriben, pero el problema es para los profesores, porque tienen problemas cuando presentan los cuadernos. He visto, los profesores a veces se molestan, dicen, pero ¿cómo escribes así si estás en el curso de ciencias sociales, por ejemplo? No, profesor, pero que no, pero ¿por qué pones por qué con PQ, no? Y no por qué. O sea, de verdad que los alumnos se han minimizado bastante. Ya por ahorrar hojas en su cuaderno, escriben en una hoja. De verdad, sí es cierto, lo que dice la compañera. Sí, es verdad. muy bien, chicas, bastante cierto lo que dicen y qué bueno que de verdad nosotros podamos autorreflexionar sobre este tema. Muchas veces cometemos esos errores, cada uno de nosotros, hasta nosotros como profesionales, y es bueno que nosotros tengamos que corregir. Muy bien, ¿alguien más, por favor, que desea participar? ¿Alguien más?
¿Alguna pregunta más? La última ya, Marlene. Adelante, por favor. Ah, ya. Este, ya. A ver, ¿cómo nosotros por ejemplo, en lo que es la comunicación, cómo tanto nosotros, los docentes como auxiliares o los estudiantes y las estudiantes, cómo podemos interactuar estratégicamente con distintos interlocutores? O sea, por ejemplo, en un aula están los niños, niñas, adolescentes, señoritas, ¿no? Pero ¿cómo se puede eso interactuar, ¿no? Pues claro, utilizando la escucha activa, pero ¿cómo se puede, cómo los estudiantes pueden utilizar, ¿no? Esa habilidad, ¿no? Interactuar con distintos interlocutores a la vez. ¿Para Escojo quién las. es esta pregunta? A ver, Mary Reati no está, ¿no? Mary Reati no A está, ver, ¿no? Mary Reategui está. Si no, vamos a ver a otra persona. A ver, Roxana Medina. Roxana Medina. Presente, Miss. Miss Claudia Bacien, va a disculpar de no poder responder la pregunta de la compañera, pero yo, al contrario, podría hacerle una pregunta al grupo, Ujú, sí. ¿sí? Quisiera saber, compañera, que nos pueda dar un ejemplo en el caso de los estudiantes y estudiantas femeninas. Siempre en un grupo hay una alumna que es tímida, es mucho más tímida que las demás, porque no todos intervienen en el salón. Entonces, para tener una comunicación asertiva, ¿cómo lograr que el estudiante pueda participar activamente, ¿no? Porque ante ello existe el hielo. El alumno a veces, por temor, por vergüenza de no poder participar y no tener una idea clara, ¿cómo poder romper ese hielo entre el alumno y el docente para una comunicación asertiva? ¿Cuál sería el paso? ¿Qué nos aconseja como grupo ustedes para poder romper ese hielo en los estudiantes? Como dijeron el mes pasado en el curso, preguntar durante la clase, ¿no? ¿Cómo te sientes, no? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás hoy día, no? Porque sí, sí es cierto, esa fue una de mis preguntas que realicé el mes pasado, porque no es fácil, ¿no? De 30 estudiantes siempre algunos no intervienen, entonces para que todos intervengan los 30 hay que estar siempre motivándolos, ¿no? La clase de motivación, ¿cómo te encuentras hoy? Y después de 10 minutos otra vez por todos los niños, los 30 niños o 30 estudiantes, para que ellos interactúen, y aunque no interactúen, acercarse, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿No? Y poco a poco se van a integrar al grupo. Esa es una de las estrategias, ¿no? Y después, uno tiene que estar con todos los estudiantes, no solamente con los que participan, ¿no? Sino con todos. Y si no participan de esa manera, ya llamarlos personalmente durante la clase, a ver cuál es tu cuaderno, qué has hecho, ¿no? Para involucrarlos en el salón, creo, ¿no? Y hablar con el tutor, cómo está, quizás está en mi curso nada más así, ¿no? O quizás está con todos los cursos, ¿no? Para hablar con el tutor y ver cómo se puede ese problema solucionar, ¿no? Con todos los docentes del aula. En este caso, el tutor es lo que tiene que darle mi punto de vista al tutor también para que él vea, ¿no? Y que hable con los profesores, con los otros docentes, ¿no? Y ver qué alternativa se puede dar a ese estudiante o a ese estudiante, ¿no? No es tan fácil, pero yo creo que sí es posible, ¿no? Ok. Muy bien.
Muy Miss, yo bien. les cuento una estrategia, les comparto una. Adelante, adelante. Mira, yo he tenido niños de sexto grado, entonces había una niña que había llegado a medio año y había llegado de la parte de Huánuco, o de la Sierra, y no, como no la conocían desde antes, o sea, no tenía muchas amigas, y como dice, pues le hacían el hielo, ¿no? O sea, estaba solita, andaba. Entonces yo me acerqué, le pregunté y ahí me comentó pues, que venía de Huánuco y que se habían trasladado porque había fallecido la mamá y se había venido a vivir con la abuela y con las tías. Y ya, entonces, cuando la llamaba para que participe, sí, no, salía a veces a participar, pero se quedaba callada, me miraba, se agachaba la cabeza y entonces, ¿yo qué hice? Por ejemplo, la sesión que me tocaba, por decir, el día siguiente, yo le daba, por ejemplo, sobre el agua, ¿no? Pongamos sobre el ciclo del agua, esto, si yo le daba así escrito a mano rapidito, ¿qué es el agua? El ciclo del agua, por ejemplo, el símbolo del agua. Entonces yo ya sabía eso, le digo, léete esto para mañana. Ya, entonces, cuando al día siguiente hacía mi clase y todo, y ahí le preguntaba, ¿qué es el agua? Ya ella había leído, entonces ya tenía que responder. Entonces respondía el agua, ¿no? Es el elemento vital que sirve para todos los seres vivos. Ya, ¿y cuál es el símbolo del agua? Y a ella también le decía, a ver, tú dime cuál es el símbolo del agua. Y lo decía. Entonces ahí ya más o menos que ya respondía dos. Y así lo hice como durante casi 2 semanas, así como se dice, soplándole más o menos lo de la clase. Y después, a veces yo me olvidaba, ella se acercaba, profesora, mañana sobre qué voy a estudiar. Entonces ya decía así rapidito, o ella escribía en su cuaderno y ya. Entonces, esa metodología es la que ahora se está usando, ¿no? Cuando se da las clases con anticipación se da, o sea, al estudiante para que después se debata dentro del aula al día siguiente o la clase el día que toque, ¿no? Y de esa manera a ella le gustó participar, ¿no? Y ya después ella solita. Yo ya después ya no le decía qué iba a contestar, sino solamente le daba el tema. Decía, mañana vamos a hablar sobre las plantas. Y entonces ella se buscaba la información, leía sobre las plantas. Entonces yo le decía, ¿has leído algo sobre las plantas? A ver, ¿qué has leído? Cuéntame. Y ya ella decía, vamos a hablar sobre el derrame del petróleo, a ver, abrigo, ya. Y así. Entonces, poquito a poquito ella después ya participaba. Mira, solita empezó a participar, a preguntar y ya sobre lo que hablábamos sobre el tema o cuando leíamos algo, alguna información en el aula, ella misma ya, las preguntas que se hacían, ella ya las respondía, porque no sabía leer mucho tampoco, o sea, no entendía mucho, pero sí, respondía a su medida, ¿no? Y con sus propias palabras también. Se defendía, empezó a defenderse. De esa manera, bueno, yo les comparto eso porque de repente les puede ayudar en algunos casos, ¿no? Gracias. Muy bien, correcto, bastante interesante el tema, muy buen debate, chicas. Vamos a quedar aquí, ya, vamos a esperar la otra exposición. Quiero felicitar al grupo, bastante defendido su posición. Muy bien, felicitaciones Marlene y Heredia. Muy Gracias, buena mi Clara. exposición. Felicitaciones. Cuídense mucho, chicos, nos quedamos en este tema. Cuídense mucho. Gracias, Miss. Muy